Es un gusto continuar con el ciclo de conferencias en este Congreso Internacional de Derecho Comparado con motivo del homenaje del doctor Lucio Pegoraro, un extraordinario jurista. Y hoy nos acompaña una jurista también de muy alta talla, la doctora Rosario Tur Ausina de España, quien ha sido designada miembro honorario también de la Academia Mexicana de Derecho, a nombre de la Academia Mexicana de Derecho, de tu servidor como presidente, de Silvia Bagni, que ha sido precisamente también puntal en la organización de este congreso tan importante. Te damos la bienvenida, Rosario. Muchas gracias por la invitación, mi agradecimiento personal a usted y a la profesora Silvia Bagni, por supuesto a la Academia Mexicana por este honor, por poder participar y por ese nombramiento. Perfecto, pues la doctora Rosario Tur Ausina es catedrática de Derecho Constitucional, doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Políticas. Ha sido directora de la Revista Europea de Derechos Fundamentales, también secretaria y codirectora de la Revista General de Derecho Público Comparado. También ha sido directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández de Elche en España y secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Ha tenido diversas instancias de investigación, entre ellas una en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la University of British de Columbia en Vancouver, Canadá, en la Universidad LUMSA de Roma y en la Universidad de Siena en Italia, entre otras muchas estancias de investigación que ha tenido la doctora Rosario. Hoy aborda un tema muy interesante, sobre todo en tema de derecho comparado, pero analizando lo que estamos viviendo, que nos aqueja desde hace algunos meses tristemente, es la emergencia democrática y equilibrios constitucionales en tiempos de pandemia. Vaya este ajuste, doctora Rosario Tur, complicado. Bueno, Rosario, primero preguntarle qué le ha aportado el doctor Pegoraro, nuestro hoy homenajeado, al derecho y en específico al derecho comparado. ¿Qué crees que sean sus principales aportes de una persona, pues de verdad que le tenemos un gran cariño, pero sobre todo también una gran admiración? Yo le hablo obviamente desde la Academia Española. Hay que decir que, como ustedes conocerán perfectamente, en la doctrina y en la Academia Española la tradición del derecho comparado es muy escasa, tremendamente escasa. Y en ese sentido yo, pues quiero poner de relieve la labor que ha hecho el profesor Pegoraro en este país. Desde luego es una referencia del derecho comparado en España. Y bueno, nuestra escasa cultura hace que sus aportaciones sean muy, muy valiosas. Yo quiero destacar en ese sentido que, innovando de alguna manera en la Academia Española, pues tiene un manual de derecho constitucional, de derecho comparado, con los profesores López Garrido y Maso Garrote. Y luego, sobre todo, lo que querría destacar, y yo creo que tiene que saberse, es que ha sido pionero también en la edición de una publicación periódica, que es la Revista General de Derecho Público Comparado, que codirigía en su momento con el profesor Álvarez Conde, y ahora él es el director principal y junto a él ahora yo tengo el honor de ser también codirectora de esta revista. Fui secretaria, también es cierto, en su momento. Y en este sentido, pues la primera gran aportación que nos hace el profesor Pegoraro es esa cuenta pendiente que tenemos siempre de seguir aprendiendo de él en el ámbito del derecho comparado. Aún así, fuera de ese carácter doméstico con el que yo le he hecho esta intervención, pues a mí me gustaría destacar que, aunque esto ya es adentrarme también un poquito en su cualidad humana, yo creo que no se puede deslindar, pero me va a permitir que le diga que yo he estado pensando, es tan difícil hablar de una persona que uno conoce tan bien que de repente dice, pero me aporta tanto que no sé qué me aporta, ¿no? Es algo realmente singular. Yo diría que tiene una brillantez académica serena. A mí me gusta calificarlo así. Evidentemente tiene un reconocido alto nivel. Esto es una obviedad, o sea, no es una aportación original que yo le pueda hacer, pero sí que le voy a destacar 5 notas. Yo creo que ha contribuido a universalizar el derecho comparado frente a ese eurocentrismo y a ese desarrollo acusado del derecho comparado que hay en Estados Unidos. Y bueno, dentro de ese eurocentrismo, pues teniendo en cuenta que hay países dentro de Europa donde el derecho comparado, como es el caso de España, no es ni mucho menos una disciplina ni trabajada, ni reconocida, ni que goce de una publicidad mínima, por decirlo de alguna forma. Ha contribuido, por lo tanto, además de universalizar, a difundir
el derecho comparado. Yo creo que ha puesto mucho énfasis en lo que yo todavía tengo pendiente de aprender del profesor Pegoraro. Creo que ha puesto en tercer lugar mucho énfasis en poner en valor los beneficios del derecho comparado para el sistema político. Es un ferviente admirador de su disciplina, es su vida, el comparado es él. Y nos ha querido demostrar que el derecho comparado hace más eficaces y legítimos los sistemas políticos. Creo también que ha sido implacable de alguna forma. Con todo lo buena persona que es, critica ferozmente, si se le puede poner ese calificativo al profesor Pegoraro, que yo creo que no, pero critica ferozmente la ceguera de los estados que están encerrados en sí mismos. Y bueno, finalmente yo creo que ha contribuido también a considerar, que esto es algo que a lo que yo le doy es un especial valor, porque también soy politóloga, a considerar la necesidad de que el derecho público y de que el derecho, constitucional, tengan una visión interdisciplinar a través del comparado. Él habla de esas aportaciones que no son tampoco meramente auxiliares, sino que son un bastión importante en el derecho público y en el derecho constitucional de esas ciencias auxiliares, y creo que eso él lo pone en valor gracias precisamente porque se dedica al derecho comparado. Podríamos hablar solo del profesor Pegoraro y no hablar de nada más, pero no creo que sea este el objetivo. Bueno, ya dijiste algunos detalles del ser humano, pero para concluir en esta parte tendremos tiempo para desarrollar todo el tema académico, tú has estado muy de cerca de Lucho, de un gran ser humano por parte de un gran jurista. ¿Qué virtudes como ser humano recalcarías de Lucio Pegoraro? Más allá de la pura sensiblería, que la hay, lo admito, yo creo que la política y el derecho son las personas. Yo creo que las instituciones son las personas y creo que la academia es o son las personas. Y en este sentido, bueno, el profesor Pegoraro nos aporta una grandísima cercanía humana. Yo creo que el profesor Pegoraro le une a su saber científico esas cualidades humanas que necesitan las instituciones y que necesita la universidad. La verdad es que choca a veces encontrarte este tipo de perfiles en el ámbito universitario, y además porque estamos en una dinámica, de eso también vamos a hablar algo ahora, de lo que la profesora de la Cortina llamaba una democracia de enemigos y adversarios. Yo creo que el profesor Pegoraro, si me lo permite con toda la sinceridad del mundo, porque yo creo que se la debo por el aprecio personal y académico que le tengo, es una persona que huye de las intrigas académicas, huye de las intrigas, y creo que en ese sentido es un gran maestro, porque aunque a veces las intrigas son valoradas, ¿no?, como buenas cualidades para los maestros, a mí me parece que la principal cualidad que te puede dejar un maestro es el conocimiento. Así que con eso pues creo que doy la imagen que me ha costado, pero la tenía tan clara que me ha costado volcarla, pero bueno, aquí está lo que... Ha sido tan cercana que de veras es increíble que se complique un poco más. Doctora Rosario Tur, ¿cómo afronta el derecho y la política la crisis sanitaria? Y en un momento dado, ¿cómo actúan? Bueno, yo voy a empezar con una frase de una mexicana, de la profesora Marcela Lagarde. Ella dice, nos han enseñado a tener miedo a la libertad, nos han enseñado a tener miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. Y el miedo a la soledad, que yo creo que es una época en la que ahora nos hemos encontrado, nos estamos encontrando a nosotros mismos, para lo bueno, para lo malo, pero nos hemos quedado bastante solos con nosotros mismos, lo cual a veces puede ser un grave problema. Pero bueno, como ella dice, el miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía. Es un problema, estamos en una época de reivindicación de libertades, cómo las ponderamos. Estamos en una época de tomar importantes decisiones. ¿Qué es una democracia constitucional? Parece obvio, pero yo creo que todavía nos lo preguntamos. Estamos en la época, como decía, de la soledad y de la autorresponsabilidad. Y creo que estamos en la época de los miedos. Estamos en la época de los miedos, de las incertidumbres, y creo que todos estos elementos y estos miedos son enemigos de los equilibrios que necesitan o que sustentan la democracia constitucional.
El profesor Bauman, sociólogo polaco, decía que las democracias tienen mucho estómago, aguantan mucho, pero yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo es ¿hasta dónde podemos forzar la democracia? Bueno, pues en este contexto ha aparecido un elemento que tambalea los sistemas políticos, el famoso COVID o la COVID, que además parece que no sabemos si es masculino o femenino, el coronavirus. Aparece ese elemento con unas singularidades que yo creo que el derecho pone de relieve de una manera muy original. Es un elemento, el coronavirus es un elemento verdaderamente democrático. Me va a permitir un poco la ironía. Y ahí parafraseo de alguna manera a la profesora Vedasky, ¿no? El coronavirus se introduce de manera libre e igual en todos los estados. No hace distinciones y, como decimos aquí, campa a sus anchas. Además, es un elemento verdaderamente global. Genera una crisis global y afecta a las democracias de manera global. Es la globalización en su pura expresión. Y es un elemento que pone sobre la mesa, y esto es importante, las virtudes y los defectos de los sistemas políticos. Ahora ya no podemos echar la culpa a los otros cuando algo no funciona. La respuesta está en cada uno y en todos de forma global al tiempo. En cada uno es el momento, yo digo, últimamente lo repito mucho, se me ha convertido en un punto de referencia, es el momento de la autorresponsabilidad, pero también es el momento de la solidaridad. Y lo que nos encontramos son respuestas asimétricas en los estados, esto es cierto. Por los desequilibrios que van existiendo y donde valoramos cuál va a ser, donde estamos valorando cuál va a ser la capacidad de respuesta. Una obviedad, y es que la madurez, la calidad democrática, pues está siendo un factor, evidentemente, para responder de mejor o de peor manera. En definitiva, estamos hablando del coronavirus, en cuarto lugar, pues de un elemento que se nos está poniendo a prueba, y no voy a entrar en estos conceptos, pero los dejo abiertos, pone a prueba el principio democrático y la lealtad constitucional, que no es fidelidad ciega. Bueno, pues en este contexto lo que nos encontramos es la famosa crisis, ¿no? En España no abandonamos la crisis, en Europa no abandonamos la crisis desde hace 10 o 12 años, crisis territorial, crisis financiera, crisis sistémica y ahora la crisis sanitaria que ya nos introduce en esa crisis global. Bueno, yo creo que, y yo quería hacer estas pequeñitas reflexiones también sobre lo que representa la crisis. La crisis tiene varias lecturas, no añado aquí nada novedoso, una visión catastrofista, el sistema se derrumba con un pesimismo político-jurídico. Yo no creo en esta visión, yo creo en la ilusión de la democracia. Y yo creo que también en las crisis hay una visión constructivista, es una oportunidad para el progreso, una oportunidad para pensar y repensar en la Constitución y en los instrumentos de excepción, y para poner a prueba los presupuestos democráticos, recuperar la confianza, reequilibrar desigualdades y algo muy importante, que es valorar la centralidad de los derechos. Los derechos no son un elemento accesorio, si esto ya lo sé, lo venimos diciendo desde siempre. Pero a ver, un momento, yo creo que ahora por fin, lamentablemente, nos hemos dado cuenta de que la libertad, la salud, la participación, la educación, por decir los que están más en juego, condicionan la vida diaria y pueden poner en jaque a todo un sistema cuando fallan. Por fin nos hemos dado cuenta de la centralidad de los derechos de la persona. Esto nos lleva a una serie de moralejas. Las crisis son connaturales al éxito o al fracaso del constitucionalismo. El recurso a la excepcionalidad no es actuar al margen del derecho, sino para mantener la esencia del derecho, para defender el sistema político. Y los estados de crisis en los que nos encontramos pues suponen simple y llanamente valorar cómo o hasta dónde forzamos o tensionamos los límites de la libertad y de la igualdad con garantías, que es lo que estamos buscando: proporcionalidad, pluralismo, autorresponsabilidad, controles, colaboración de poderes, que se está deteriorando claramente. Bueno, pues a partir de este contexto yo creo que nos hemos encontrado, un poco cerrando la pregunta que me hacías, tres ámbitos que están interactuando intensamente, que son la ciencia, la política y el derecho. Yo aquí cito a un italiano, cito a Carneluti, a Francesco Carneluti, gran jurista interdisciplinar italiano. Él decía que quien solo conoce el derecho, ni siquiera conoce el derecho. Me parece una frase magistral, ¿no? Y además que conecta muy bien el derecho con la ciencia
La ciencia que aparecía ahí como un ámbito residual, aparecíamos de vez en cuando en los distintos ámbitos, y evidentemente la política. Ahora la ciencia pues, se coloca ahí en una relación a tres, cuando antes era una relación a dos. Yo quiero decir que en esta relación que estamos además viviendo ahora muy intensamente entre ciencia, política y derecho, hay tres grandes hándicaps de los que a mí me gusta de vez en cuando hablar, y lo hago también muy brevemente. Una democracia mediática, una democracia mediática. La democracia es lo que se ve en los medios. La pregunta es cómo se gestiona la comunicación de la gestión política. Y eso nos introduce en algunas cuestiones puntuales, ejemplos que yo quiero citar, como el caso de los expertos gestionando la política sanitaria. En España hemos tenido un poco esa circunstancia de ver cómo en ocasiones las personas expertas sustituyen la labor de los políticos. Yo creo que los expertos no son políticos y los políticos pueden ser expertos, pero cuando hacen de políticos no hacen de expertos. Esto lo entenderá usted perfectamente. Un científico, un experto puede decir, se le puede hacer una pregunta y puede decir no lo sé, o lo tengo que verificar, o es una pregunta de investigación o es una cuestión no contrastada. Un político no puede resolver, no puede contestar de este modo. Y eso ha generado pues, una cierta incertidumbre, creo yo, que es todo lo que está generando de alguna manera este contexto. ¿Dónde está la democracia? Los medios, en esta democracia mediática, los medios no pueden, las redes no pueden sustituir a las instituciones y a las categorías clásicas. Y una de las cuestiones a las que yo voy a llegar, o que yo le voy a decir después, es precisamente que la gran hermana pobre de todo este conflicto, de toda esta crisis, ha sido precisamente el Parlamento. El Parlamento ha sido los parlamentos han sido los grandes damnificados. Primer hándicap, pues a democracia mediática. Segundo hándicap, obstáculo, una democracia efímera. Yo me imagino que les pasa a ustedes, esto podría ser objeto de un debate a muchísimas bandas, pero cuando parece que empezamos a conocer, a entender algo, llega una reforma, llega un cambio, llega un giro, La democracia es efímera, y si algo sabemos en la academia es que el derecho y la política y la ciencia necesitan tiempo. Uno se prepara una conferencia, la madura, la piensa, porque seguramente cuando la vuelva a coger dice o matiza o haya puntos de análisis. Y el tercer hándicap, las democracias iliberales, los riesgos populistas, también este contexto es un caldo de cultivo. Yo sé que lo del populismo nos llevaría a otra conferencia, pero bueno, no nos gusta en democracia aquellos que quieren controlar el sistema político, orillando las instituciones, orillando las categorías dogmáticas, dejándolas aparte, apelando a un enemigo común, ahora se llama coronavirus, y en nombre o en interés del pueblo. Estas democracias iliberales pues son otro de los grandes obstáculos con los que nos estamos encontrando. Le voy a decir algo un poco curioso, la realidad no existe. Yo creo que lo que existe es la interpretación de la realidad. Este tipo de conceptos me parece que ahora nos los planteamos, porque de verdad que yo creo que en plena crisis sanitaria no tenemos clara cuál es la realidad, pero sí que tenemos claro, y esto no es mío, esto es de la típica polémica Kant-Constant sobre si existe un derecho a la mentira. Constant decía, vale, Kant, está muy bien un ideal de justicia, pero créame las condiciones para conseguir ese ideal, crea las condiciones. Rendición de cuentas, transparencia, buen gobierno, cultura democrática, bueno, las condiciones no las sabemos, las podríamos analizar. Yo creo que es época de superar, y a mí esto me preocupa, los discursos del miedo. Los discursos del miedo, un lenguaje tremendista, confuso. Por ejemplo, en España nos ponemos muy nerviosos cuando oímos la palabra estado de alarma. Lo que se transmite a la ciudadanía es inquietud. Toque de queda se ha convertido en la frase de la semana, decretar el toque de queda. Una limitación de restricción horaria por las noches, tampoco es... Pero claro, cuando se usan las palabras con ese cierto pesimismo, esa cierta desazón, pues eso no es beneficioso.
También hay un miedo, incluso eso ha pasado en Europa, en diversos países, a usar mecanismos específicos de emergencia para no crear alarma social, y al final ha sido peor. Porque cuando uno usa los mecanismos específicos de emergencia, por ejemplo, nuestro artículo 55 de la Constitución está escrito, está hecho, está pensado, está valorado, rodeándose de garantías, o sea, con toda una serie de límites. Esto no es nuevo de ahora. Cuando tuvimos los problemas de terrorismo, primero terrorismo doméstico o interno con ETA y luego el terrorismo global, pues nuestra excepcionalidad se convirtió en un freno al establecimiento de medidas sin freno. Bueno, pues la paradoja de todo esto es que esos mecanismos se crean para no ser utilizados, es decir, la Constitución quiere recordarnos, creo yo, y de esto también deberíamos aprender, lo que nos puede pasar alguna vez, y por eso lo establece y por eso establece cautelas. Y bueno, creo que también que tenemos que superar algo de lo que nos quejábamos muchas veces, la falta de pedagogía política. No vale solo lo que acuerdo o lo que no acuerdo, sino cómo lo explico. Me parece que los partidos políticos están desaprovechados. Los partidos políticos son agentes de socialización política, más allá de estar en las instituciones. Los medios de comunicación tienen una situación difícil, lo dejaré ahí. Ellos pueden contribuir a la pedagogía política, pero no lo tienen fácil. Yo no quiero cargar contra los medios. Y luego algo que además estaba ahí, el uso responsable por la ciudadanía de las redes sociales y de Internet. A ello le sumaríamos, y con esto pues yo creo que te he hecho una valoración genérica bastante amplia, que no podemos ahora, ya lo decíamos antes, pero ahora no podemos vivir en un electoralismo permanente. No podemos utilizar la pandemia para hacer campaña electoral, es un grandísimo error. Y tampoco podemos patrimonializar las conquistas constitucionales o despatrimonializarnos cuando son restricciones de libertades. Todo esto me parece un tremendo error. Este manejo de la trilogía que aludes tú, doctora Rosario Tur, ¿hasta dónde podemos llevar a tensionar los derechos de la persona? ¿Hasta qué punto? Bueno, yo creo que en esta pandemia o en esta situación de crisis, que no será ni la primera ni la última, y yo creo que hemos vivido ya episodios de poner en jaque el sistema parecidos con el punto de referencia que tenemos siempre cuando hablamos de esto es el tema del terrorismo. Creo que aquí lo que está en juego es aquel famoso binomio de la libertad y la seguridad. A ver, cuando se habla de libertad y seguridad, o de poner en riesgo las libertades, yo le diría una cosa: no hay un binomio, es decir, no es una dialéctica veraz, es una falsa dialéctica. No hay que equilibrar nada, es lo que quiero decir. No tengo que equilibrar libertad con seguridad. Y te voy a contestar por qué creo que esto es así. Yo creo que no hay un valor fundamental, yo no lo veo en ninguna constitución que se llame seguridad y que lo pueda desligar de las libertades. No veo un ideal de un valor superior que sea esa seguridad. A mí me parece que la seguridad o este binomio, lo que nos vendría bien, seguridad-libertad, es destruirlo y buscar más bien la seguridad en la ponderación de los derechos con las mayores garantías democráticas y constitucionales posibles. Yo creo que si hacemos ese ejercicio constantemente, entonces podemos sentir la seguridad. La seguridad o no hay seguridad, eso sí que es cierto, cuando nos falta el Estado, cuando el Estado, bueno, esto también lo estamos viviendo, deja huérfanos, por ejemplo, en el caso de los Estados Federados de Estados Unidos, como ese presidencialismo norteamericano ha dejado a los Estados Federados de alguna manera solos, y lo estamos viviendo también de alguna manera, o en cierta medida ahora en España, cuando ahora se está depositando toda la responsabilidad en las comunidades autónomas. Por lo tanto, la seguridad, o no hay seguridad cuando falta el Estado, pero también cuando el Estado es un fin en sí mismo. En ese caso tampoco hay seguridad. A mí me parece que la seguridad
vendría a ser un estado psicológico, en realidad, un estado psicológico colectivo, del que emana un interés difuso y cuya tutela última es una competencia exclusiva del Estado. O mejor dicho, no exclusiva, es competencia central del Estado, pero no exclusiva del Estado, y que conlleva un equilibrio entre derecho, paz y libertad. Eso sería la seguridad, pero no tengo que elegir. Esto es lo que yo quiero decir. No tengo que elegir entre seguridad y libertad. Se habla mucho de esto y yo lo saco precisamente para romper con ello, para destruirlo. Ahora bien, hay que tener en cuenta ciertos obstáculos en estas ponderaciones. Mucho ojo, por ejemplo, cuando la circulación del poder en estas situaciones de crisis o bien no existe o bien se aminora. Ya te he adelantado con anterioridad cómo están bajando de intensidad el rol de los parlamentos. Y también es un hándicap cuando falta la normatividad constitucional, cuando huimos de la Constitución, cuando nos separamos de ella. Cuando esto ocurre, cuando las instituciones, cuando no circula el poder, cuando no hay retroalimentación entre los poderes o cuando falta el valor normativo de la Constitución, entonces sí, entonces la seguridad se convierte en un orden ideal. Y aquellos que son disidentes, pues son un peligro para la seguridad y para las personas, con lo cual al final quiebra el sistema de derechos. Por lo tanto, si queremos evitar que la seguridad se convierta en un valor superior que implique el sacrificio de las libertades sin más, pues yo creo que para empezar, y estos son criterios, ¿no? Yo podría poner muchos ejemplos, lo voy haciendo puntualmente. No se puede actuar, por ejemplo, con un poder general de prevención. No puedo decretar un estado de alarma sin plazo. No puedo actuar de manera preventiva, restrictiva, sin plazo, sin filtros ante tribunales, sin filtros ante el Parlamento, por ejemplo. Evidentemente, digo una obviedad, pero yo creo que debo decirla, el ordenamiento no puede, y el poder no pueden invocar en abstracto motivos de seguridad para restringir. La pandemia en este sentido, pues bueno, es una dura prueba de fuego. Yo creo que nunca, como hasta ahora, habíamos vivido estas restricciones de derechos. Y luego una tercera cuestión, cuando más en juego están las restricciones de derechos, creo que más instrumentos jurídicos con equilibrio entre poderes son necesarios y más intervención legislativa, que como le digo, yo creo que es uno de los grandes damnificados, incluso en un modelo que ha funcionado relativamente bien en términos de eficacia para aguantar de alguna forma la pandemia, como es en el caso de Alemania, gracias al sistema de cooperación territorial. Incluso allí se le ha achacado al sistema esa falta de intervención parlamentaria. Hace falta esa legitimidad que nos otorga el Parlamento. También hay más hándicaps aún para ver cómo se están restringiendo estas libertades. Por ejemplo, ese precipitado recurso que está existiendo a copiar, a apelar a otros ordenamientos para introducir o para justificar lo propio. Yo creo que esto es, y me va a permitir la expresión que es un poco incluso hasta vulgar, es una clara patada al derecho comparado. Esa celeridad hace que a veces, digamos, si Alemania lo ha hecho, si este país lo ha hecho, nosotros podemos hacerlo. A mí me parece que este tipo de argumentos no se pueden utilizar. Y luego, para efectivamente al llevar a cabo esa ponderación de derechos adecuada que estamos viviendo, pues nos hemos encontrado con otro obstáculo, que yo creo que es una de las grandes claves dentro de las soluciones que están poniendo los países. La dificultad que están teniendo para decidir entre dos grandes modelos de medidas. Y aquí es donde ya quería, digamos, hablar directamente. Medidas que son generalizadas, que son estructurales, que conllevan una necesidad fuerte de coordinación con intervención del Parlamento y con liderazgo del Estado. Esas medidas se adoptarían, en este caso, con el estado de alarma, un confinamiento general, por ejemplo, un confinamiento perimetral de una ciudad o de una comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Bueno, medidas generales que deben tener un carácter estructural. Ahí el Parlamento debe tener una intervención muy fuerte. Pero luego nos hemos encontrado con que esta capacidad de respuesta era insuficiente y además podía ser asimétrica, podía generar muchas asimetrías entre territorios. Con lo cual hemos entrado en otro modelo. En España los hemos ido utilizando de manera
simultánea, un poco improvisando, un poco dando bandazos, pasando de una fase a otra. El otro modelo ha sido adoptar medidas individualizadas, que son coyunturales, que son acotadas, por ejemplo, el confinamiento de una residencia de estudiantes, cerrar una universidad, que no hacen una restricción de derechos de manera generalizada y donde se ha dado mucho protagonismo, que yo creo que lo deben tener también, a las regiones o a las comunidades autónomas o al ámbito local. Y evidentemente medidas que en este caso van muy fiscalizadas por el control judicial. Lo difícil aquí, aprender sobre la marcha, evidentemente, como, no sé, como estamos aprendiendo. Usted deberías ver, Jesús, las dificultades que tenemos en los congresos cuando hablamos de las medidas. La celeridad con la que nos vemos obligados a hablar y la poca reflexión que tenemos y la confusión y la ambigüedad que a veces incluso desde la propia doctrina se manifiesta. Lo complicado, por lo tanto, es tener, y ahora hablo más de la gestión política, esa habilidad para manejarlo todo según las circunstancias. Es decir, la clase política tiene que ser muy sensible, tiene que estar muy atenta al uso ponderado de esos dos grandes bloques de medidas. Y luego, por supuesto, finalmente, bueno, pues no es leal cuando no encuentro la manera de equilibrar o de ponderar, no es leal acabar cargando todo en la justicia. El uso, yo ya no diría tanto, porque aquí se ha hablado mucho del activismo de la justicia. Yo no digo que no haya activismo, pero también es posible que haya al mismo tiempo un uso interesado de la justicia. Un poquito las dos vertientes. ¿Cuál es la historia? Y esto es simple y llanamente, qué paradoja, es una reflexión sobre los poderes, sobre qué hace cada uno de los poderes. Una pregunta tan sencilla como esa. Los jueces, y hablo de la justicia ordinaria, que es la que está siendo más incisiva, la que se está viendo en la tesitura de tener que valorar las medidas, los jueces no están para resolver problemas, sino para resolver casos. Y todo ello, finalmente, por no hablarte de la tentación de configurar esto que se llaman derechos tiranos, ¿no? La salud, de repente, un derecho que en muchas constituciones, por ejemplo, en algunas del ámbito europeo, aparece como un derecho menor, como un derecho social de segunda, tercera categoría, y que de repente, de ser la hermana pobre, se convierte en un gran derecho. Bueno, es una paradoja, pero evidentemente yo creo que no puede ser una realidad, no puede haber derechos tiranos. Y una última cuestión que yo creo que es interesante y que daría para un debate larguísimo, que es el debate entre el individualismo y el colectivismo. Esto no tiene que ver con la solidaridad. No estoy diciendo que el individualismo conlleve ser poco solidario y una sociedad que es colectivista sea muy solidaria. No, yo hablo de la responsabilidad. Es una dicotomía que planteó Víctor Cuesta en un artículo muy interesante en El País en marzo del 2018 sobre en qué medida somos responsables y cómo somos responsables en países individualistas y en países colectivistas. Los países individualistas, países nórdicos, países anglosajones, Francia, Alemania, Suiza, son sociedades del yo. Son sociedades donde donde se incentiva que cada ciudadano es responsable de sí mismo. Las sociedades del nosotros, donde yo creo que estamos más cerca, evidentemente los países asiáticos, pero donde estamos también más cerca Latinoamérica y es evidentemente España, ahí los ciudadanos tienden a identificarse con un grupo más o menos amplio, depende del ámbito en el que nos movamos, una familia, un partido, un colectivo, y sus integrantes se cuidan a cambio de lealtad. Si cae uno, caen todos. No interesa tanto el problema ni quién lo genera, por lo tanto no interesan las vicisitudes de cada una de las personas. Lo que interesa es la supervivencia del grupo. Pues bien, yo creo que este colectivismo, y esta es una idea evidentemente muy abierta y que merecería un debate muchísimo más profundo, pero esta idea del colectivismo creo que nos está jugando un flaco favor porque elimina en cierta medida la autorresponsabilidad.
Los debates, por ejemplo, en nuestro país son muy intensos sobre por qué no cumplimos, por qué no somos autorresponsables. A menor autorresponsabilidad, más medidas restrictivas, más imposición. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que debemos valorar o deberíamos tomar en consideración ese plus que nos añade ese individualismo, esa autorresponsabilidad, que puede verse un poco como egoísmo, pero que en cierta medida, haciéndonos cada uno más fuertes, creo que hacemos más fuertes al grupo o a la sociedad o al sistema político. Rosario, después de hacer este análisis tan profundo, ¿está respondiendo de verdad el constitucionalismo multinivel en este momento? Pues esta sería un poco el punto, ¿no? El colofón de alguna manera. El constitucionalismo multinivel se ha puesto muy de moda, evidentemente, en las últimas décadas. Y claro, cuando hablamos del multinivel, pues siempre buscamos que debe haber un equilibrio entre los distintos niveles de gobierno. El multinivel no es una mera suma de niveles, sino una interacción constante y una capacidad para verdaderamente enlazar unos niveles con otros. Se trata de eso, de encajar los niveles de gobierno, y si el constitucionalismo multinivel era una tarea pendiente ya antes, yo creo que ahora se ha convertido en una necesidad de abordarlo de una manera mucho más seria y mucho más profunda. Se ha puesto en evidencia sus fallos, ese multinivel, por decirlo de alguna manera, que se está comportando de una forma torpe, poco hábil. La excepción, como le digo, parece ser Alemania, pero porque Alemania maneja un federalismo de ejecución que enfatiza muy fuertemente precisamente los instrumentos jurídicos de cooperación. Como le digo, yo creo que el constitucionalismo multinivel de la emergencia que estamos viviendo ahora, pues muestra esa débil coordinación, muestra una grandísima fragmentación, la soledad de los distintos entes de gobierno, muchos municipios que se ven solos poniendo medidas, muchas regiones, estados federados que se ven solas también. Y bueno, esa dificultad, pues de alguna manera, por articular un liderazgo coherente desde el centro. Al final el sistema en sí pues se muestra incoherente, y si a ello le sumamos las reacciones tardías por factores diversos, la reacción de la OMS o la reacción, por ejemplo, en nuestro ámbito de la Unión Europea, pues evidentemente yo creo que es uno de los problemas más graves que estamos viviendo. Esto tiene un riesgo, y yo creo que por eso es momento de, como te decía al principio, de repensar las cosas. Puede haber una pérdida de confianza. Si ya antes había una poca confianza en algunas instituciones, ahora se pueden acentuar. Y luego también nos encontramos con un uso distorsionado de las fuentes del derecho. Este es un tema muy interesante, cómo las fuentes del derecho dejan de ser lo que era, de alguna forma, y cómo se usan para sortear controles, por decirlo de alguna forma, para evitar controles. Conocemos que se están utilizando con cierta preponderancia instrumentos normativos del gobierno, que se están llevando a cabo restricciones por fuentes de segunda categoría, y luego, además, que cuando se utiliza un instrumento, por decirlo así, de primera categoría, llámese un estado de alarma, llámese una ley federal de excepción o un decreto ley, cuando se utilizan fuentes, por decirlo así, de primera categoría, pues a veces se hacen reenvíos, se hacen una especie de delegaciones en blanco, o se hacen huidas de las reservas de ley. Además, a ello le vamos a sumar, pues bueno, que a veces la centralización se ha entendido mal. Yo creo que este es un debate también muy smithiano, ¿no? La centralización de decisiones no tiene por qué sacrificar la cooperación. Y a veces se ha interpretado de esta manera. Es que no hace falta cooperar porque el Estado centraliza todas las decisiones. Es imposible centralizar las decisiones sin enfatizar la cooperación cuando la ejecución de muchas decisiones están en manos de esos entes descentralizados. Y aquí de nuevo nos encontramos hándicaps, esos obstáculos. Yo vengo siguiendo un poquito en la respuesta a la misma estructura, problemas, obstáculos, muchos de ellos que venían del pasado y otros que
bueno, pues que han emergido de una manera muy fuerte. El federalismo sigue teniendo pendientes en muchos países reformas constitucionales y legales, o bien que no se han hecho o bien que se han mal hecho. Y de la misma manera, yo creo que esas democracias iliberales de las que acabábamos antes, o ese populismo constitucional que vivimos, impide la eficacia de las autoridades descentralizadas, porque no les interesa coordinar, porque los populistas son enemigos de la colaboración, son enemigos del pluralismo. Al final lo que nos encontramos es regiones, municipios, estados federados, huérfanos de alguna forma de Estado. Aquí yo creo que hay mucho que decir. Me parece que en definitiva se ha puesto en jaque todo el sistema político y bueno, han salido las grandes cuestiones pendientes. A diferencia de lo que algunos piensan, yo no creo que en momentos de crisis no sea momento para abordar reformas o revisiones. Yo creo que es el momento de hacerlo. Otra cosa es el proceso que abro. Podría ser pactos de Estado y podría no ser una reforma constitucional porque no fuera conveniente. Pero bueno, ahí tenemos a Chile, que está haciendo una constitución en plena pandemia. Bueno, es un laboratorio en el que, como me decían el otro día, los comparatistas y los constitucionalistas, pues podemos mirar atentamente para ver que hay cosas que son posibles. La crisis es consustancial a la democracia y, por lo tanto, la democracia debe acostumbrarse a ello. Rosario, ahorita que abordamos este tema en estos estados federales y que estamos dándonos cuenta, pues, en estos temas de interacción y colaboración, cómo ha habido una verdadera ruptura entre el estado compuesto y los estados simples. ¿Cuál sería la solución? O sea, yo sé que es complejo decirlo, pero estamos viendo esto muy constantemente, sobre todo en América Latina. Y de hecho, buscando algunos de los líderes en los estados simples, el abandono del sistema federal es algo, aparte complejo, pero es algo muy delicado, Rosario. Es quebrar la esencia de los países. Me parece que hacerlo... cambiar la naturaleza de un sistema político, de uno de los elementos nucleares de un sistema político por la crisis, es muy peligroso. Yo creo que el proceso es al contrario. Lo que hay que hacer es mirar aquello que teníamos para revisarlo, no romperlo. Es que esa tendencia es demasiado socorrida, por decirlo de alguna forma. Y además iríamos en contra muchas veces de nuestra propia historia. Si ya en circunstancias normales no debemos hacerlo, en circunstancias excepcionales, al contrario, debemos acogernos precisamente a esas figuras para repensarlas. Yo no me imagino una España sin autonomías, porque forma parte de nuestro ADN. Y que yo sepa, y ahí el profesor Carpizo, ¿no?, con esa distinción entre el genotipo y el fenotipo, que yo sepa, hay una parte del ADN que no deberíamos tocar de forma tan alegre, a menos que se haya producido, yo no tengo ni idea de genética, pero que se haya producido una mutación absoluta en nuestros genes. De verdad que está siendo exquisita esta disertación. Qué mejor marco para un homenaje de un jurista de la talla de Lucio Pegoraro que tenerte aquí, Rosario, de verdad. Rosario, ahora que hablas tú de esta constante convivencia de las democracias con la crisis, y ya abordaste de lo que está pasando en Chile, sabemos su génesis de esta constitución de 1980 de Chile, que diríamos en temporalidad es una de las constituciones intermedias, teniendo constituciones pues, muy longevas como la Argentina de 1853, la mexicana del 17, la de Costa Rica del 49, pero constituciones como la dominicana, como la constitución ecuatoriana, muy nuevas. ¿Cómo se dan las condiciones desde tu visión para generar pues una nueva constitución en Chile en este momento de pandemia? ¿Cómo se dan las condiciones? Si son las adecuadas, o sea, tú hablabas de esa convivencia constante de la crisis precisamente con la democracia, y es un tema muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos las condiciones, si creamos un tribunal constitucional en un momento, por ejemplo, en que se están dando una concentración de poder en una sola persona, cosas que hemos visto mucho tiempo en América Latina, pues es el peor momento para el surgimiento de un tribunal constitucional, de una sala constitucional
precisamente en épocas tiránicas. En el caso concreto de una crisis severa que se ha vivido en Chile, que lo veíamos como un país verdaderamente con una consolidación democrática hace algunos meses, ¿son las condiciones adecuadas? ¿No hay ninguna afectación para la creación constitucional que se va a dar? Fíjate, yo creo que en eso, para responder, creo que es muy importante el procedimiento. El procedimiento. La forma en este caso es el fondo totalmente, porque yo creo que es lo que va a dar garantías al proceso. No conozco en detalle todo el procedimiento, pero sí estuve escuchando, porque me invitamos a participar en un congreso aquí en España, bueno, global, el profesor Sotobarrientos, y sí que nos mostró que había una voluntad de hacer un proceso de redacción de una constitución de una manera intensamente participativa. Y no solo de fachada o de cara a la galería, sino con unos compromisos serios. Creo que el procedimiento es clave y me da la impresión de que en Chile sí que han atado bien todos estos elementos, porque así neutralizas cualquier posible tentación. Lo que me parecería un peligro es abrir un proceso de reforma constitucional sin un repensamiento del procedimiento. En España se ha hablado muchas veces de abrir un proceso constitucional y, por ejemplo, una de las cuestiones en las que yo he puesto énfasis es en que no se podría hacer una reforma constitucional sin intervención de las comunidades autónomas. Y, sin embargo, nuestra Constitución no, o sea, tal y como está escrita en los procedimientos, no estaría prevista la intervención de los entes descentralizados. Y, por supuesto, no habla de participación ciudadana más que en el momento del referéndum. A mí me parece que la garantía es arbitrar todo ese procedimiento decisorio con un equilibrio entre todos los entes que están en juego. Pero me parece un proceso valiente y, ¿por qué no? Me parece que han marcado. Me da la impresión de que han hecho algo, han hecho los deberes anteriores, que es una hoja de ruta o un pacto de Estado para preparar la reforma. Y no acogerse sin más a una reforma constitucional, sino pensar en el quién, cómo y cuándo. Y yo creo que eso es un elemento positivo. Luego puede pasar cualquier cosa, pero si esto es así, si se dan todas esas condiciones, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿En qué contexto se hizo, no sé, la Revolución Francesa? En momentos de no sé, ¿en qué contexto se hicieron la Constitución mexicana de 1917? Las constituciones de la segunda posguerra. ¿Cómo se hizo la Constitución republicana de la Constitución española de la Segunda República? Claro. En un clima de violencia brutal, pero me parece que son momentos para enfrentarnos a ello y superar heridas del pasado o déficits del pasado cuando están claros. Parece que en el caso chileno esos déficits están bastante claros. Sí, es que cuidar precisamente las formas en este proceso abrogatorio. Qué importante, ¿no? Abordar estos temas ahora que estamos viviendo ese proceso y que desde donde lo estamos viendo puede ser un claro ejemplo y un elemento de análisis dentro del derecho comparado para América Latina muy importante. Pues no quisiéramos determinar, de verdad, cuando voy a empezar a hablar de las reflexiones finales, estoy muy contento, Rosario. Ha sido una hermosa disertación. Me ha encantado en lo personal y yo sé que a todo el público le ha encantado. Pues para cerrar, ¿cuáles serían las reflexiones finales que tienes, Rosario? Pues a mí me gusta siempre un colofón, ¿no? Dejar un punto final, no dejar a nada abierto. Yo creo que estamos buscando un constitucionalismo, yo me voy a quedar con esta palabra, resiliente. Un constitucionalismo resiliente. Es decir, un constitucionalismo que es capaz de superar los momentos traumáticos, de aceptar las dificultades, que no significa aceptar todo, sino aceptar que hay dificultades, que forman parte, ¿no? Constituciones del conflicto, como las llamaba el profesor Fioravanti. Un constitucionalismo que no vive en la decepción constante. Lo cierto es que hay algunas sociedades que somos más pesimistas que otras, ¿no? Pero no se puede vivir. Un constitucionalismo resiliente no puede vivir en la decepción constante, que sobrevive sin cortoplacismo, que no mira solo al corto plazo, y que sabe conectar, que es uno de los grandes debates, las decisiones, las responsabilidades y la ejecución.
pero sobre todo, esto es muy jovesiano, ¿no? Que sabe vivir en la incertidumbre, que sabe vivir asumiendo que hay un miedo y que hay que enfrentarse a él, no hay que huir de él o tomar decisiones precipitadas. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que también tenemos que asumir una cuestión importante, y es que la democracia es un sistema de gestión política en la que ganamos mucho, libertad e igualdad. Bueno, yo creo que si algo hemos aprendido ahora es lo valiosa que es la libertad y cómo nos encontramos a nosotros mismos sin libertad y no nos aguantamos a nosotros mismos. Esto es muy grave. La democracia es ese sistema maravilloso de libertad y de igualdad, pero es un sistema que agota y que cansa muchísimo, y hay que estar preparado para ello. Hay que estar dispuesto a gestionar la incertidumbre, las dudas, los miedos. Hay que saber que en la democracia uno se va a cansar, pero creo que es el precio que pagamos por tener las más altas cotas de libertad y de igualdad que hemos tenido en muchos siglos y a las que parece que no queremos renunciar. No, pues muchas gracias, de verdad, ha sido un gusto para la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, para todos los miembros, el tenerte en este Congreso Internacional de Derecho Comparado en homenaje al doctor Lucio Pegoraro, que es una persona que le tiene una especial estima y la valora en el ámbito académico, que desde la Academia también te expresamos nuestro cariño, te expreso mi aprecio, mi admiración. De verdad, reitero, ha sido una disertación exquisita. Nos has venido acompañando en varios eventos académicos y eso nos da muchísimo gusto como miembro honoraria ahora de la Academia. Y de verdad, doctora Rosario Tula Ucina, muchas gracias por estar en este gran homenaje que entre varios hemos gestionado toda la Academia, en el caso de Silvia Bagni, que ha hecho un gran trabajo también de la mano con el equipo de la Academia. Es decirte que yo creo que esto engalana un homenaje para un comparatista extraordinario, digamos, fuera de serie, que le ha aportado mucho al derecho, en el caso concreto nosotros al derecho constitucional, y que a final de cuentas tener 11 expertos de 11 diferentes países en este homenaje, pues le ha dado una gran riqueza. Muchísimas gracias por estar en la Academia, muchísimas gracias por estar en el homenaje al doctor Lucio Pegoraro. Las gracias se las doy yo por esta oportunidad. Es todo un honor, es un lujo, es emotivo y es un auténtico placer. Pues ha sido un gusto tener en el marco de este Congreso Internacional de Derecho Comparado, en homenaje al doctor Lucio Pegoraro, a la doctora Rosario Tula Ucina de España, quien es también orgullosamente miembro honorario de la Academia, catedrática de Derecho Constitucional y doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Políticas, entre otras muchas cosas, abordando un tema tan importante, no digamos tan de moda, sino con tanta la necesidad de su abordaje como lo es la emergencia democrática y equilibrios constitucionales en tiempos de pandemia. Concluimos una extraordinaria disertación, yo diría, reitero, exquisita, y continuamos con la siguiente en el marco de este Congreso Internacional de Derecho Comparado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima disertación.